Hola, bienvenidos al canal otra vez. El físico sí importa. Como siempre, soltando las fijas por acá. Ahora hablaremos de la corriente de inserción. En inglés se le llama inrush current y básicamente trata de la corriente que aparece en el transformador cuando lo energizas. Y su valor va a depender mucho de las condiciones iniciales. Hablaremos de esto ahora. Veamos, este es un núcleo ferromagnético. Tenemos acá una fuente de tensión. Maldición, ahí está. Una fuente de tensión que depende del tiempo. Una corriente que va a entrar por acá. Y bueno, ya sabes que va a ser I0 siempre y cuando acá tengamos un circuito abierto. Ya está. Es decir, no me preocupa mucho lo que vaya a pasar en esta bobina. No hay una impedancia del otro lado. Así es que básicamente volvemos a la teoría del reactor. Ahora, pensemos en las líneas de flujo magnético que aparecerán si es que esto está en estado estable. Vamos a partir de allí para entender bien cuáles son las diferencias. Veamos un poco cómo irían las líneas de campo magnético. Siendo que el flujo magnético puede fluir por acá, dentro del núcleo, no hay problema. Y como es un campo solenoidal, siempre debe cerrarse. Este será el flujo magnético en estado estable. Y también tenemos un flujo que es el flujo de dispersión, que no queda dentro del núcleo ferromagnético. Es pequeño, normalmente lo despreciamos, pero podría llegar a ser hasta 10%. Muy bien. Tenemos eso, el flujo en estado estable que fluye dentro del núcleo y el flujo de dispersión. Ambos flujos, bueno, te dan la autoinductancia y este flujo que es común a ambas bobinas te ayudaría a entender lo que llamamos inductancia mutua. Normalmente despreciamos el flujo de dispersión y consideramos que todo el flujo atraviesa ambas bobinas. Muy bien, esto es en estado estable. Todavía no estoy hablando de la corriente de inserción. En estado estable también sabemos que vamos a operar cerca del codo de saturación. Y en el codo de saturación este campo magnético puede estar en el orden de 1.1, entre 1 y 1.2, dependiendo del material que utilices. Pero está ahí, no da mucho, es decir, ese es el orden en el que se trabaja. Ahora, tenemos esto en estado estable, no hay ningún problema, tendríamos una corriente aquí que vendría representada por I0, número de vueltas de la espira. Si es el primario, bueno, llamémosle espira 1. Y la longitud media del núcleo ferromagnético. Eso nos da la intensidad de campo magnético. Amperio vueltas sobre metros. Muy bien. Ahora, digamos que este núcleo ferromagnético que está operando en estado estable tiene las siguientes características. Vemos aquí un plano cartesiano y sabemos que si tenemos una onda senoidal, que podría ser esto de aquí, muy bien, por acá, ya está. Esta onda senoidal podría ser el voltaje de alimentación, que es función del tiempo, y la onda de campo magnético está desfasada
como recordarán, 90 grados respecto de la onda de tensión. Voy a dibujarlo así. Ya está, más o menos me salió. Muy bien. 90 grados desfasado. Flujo magnético. Debería ser este de acá. Ya está. Pero este es en estado estable. ¿Qué pasará cuando recién la energizas? Recordaré esto. Estado estable. Quiero hacer una acotación. El módulo del voltaje V es igual al número de espiras por la variación del flujo magnético que atraviesa el núcleo ferromagnético respecto del tiempo. Esto si despreciamos el flujo de dispersión. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que si V es igual a seno de teta, esta ley de Faraday pone un negativo acá, para que finalmente el flujo M sea igual a ¿quién? A menos V sobre N1, diferencial de teta, y la integral. Con esto sabemos que el flujo máximo es la integral del voltaje. Pero, ¿qué significa gráficamente esto? Vemos que si el flujo está partiendo aquí de 0, quiere decir que si flujo parte de aquí de 0, cuando integres esta parte del ciclo, esta área va a ser positiva y va a hacer que el flujo magnético vaya de 0 al flujo máximo. Cuando integres esta área negativa, es decir, el área es positiva, pero como está debajo del eje X, su valor debería ser, después del integral, un valor negativo. Eso va a hacer que el flujo que está en su punto máximo pase a ser 0. En otras palabras, cada vez que integras un cuarto de ciclo, haces variar al flujo magnético desde su módulo máximo hasta 0, es decir, una vez su amplitud. Muy bien, es decir, que si integro un cuarto de ciclo, si esa integral vale un cuarto de ciclo, entonces el flujo magnético pasa a ser 0, y si vuelvo a integrar otro cuarto de ciclo, va a pasar de 0 al máximo, puede ser negativo. Es decir, si aquí ya estamos en 0, volvemos a integrar este otro cuarto de ciclo, va a pasar a ser menos la amplitud del flujo. Ya, quiero que se entienda eso porque lo voy a utilizar para graficar cómo se comporta el transformador cuando tiene un flujo residual. Es decir, ¿qué tal si en algún momento de este flujo en estado estable y esta tensión en estado estable se abre el circuito? Si acá hay un interruptor y se abre ese interruptor. Si lo abrimos, puede ser que caiga o que se abra en este punto. No necesariamente vas a abrir el interruptor cuando la tensión sea igual a 0. De hecho, si es un transformador trifásico, aun si una de las fases está en 0, no necesariamente las otras dos fases van a estar en 0.
Así es que parte de ese núcleo va a quedar magnetizado. Es muy probable que siempre tengas un flujo residual en el núcleo ferromagnético. Entonces partamos de ello. Vamos a dibujar por acá a un núcleo con un flujo residual. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando ya tenía un flujo remanente. Digamos que el flujo sub R es el flujo remanente. Flujo remanente. Muy bien. Este flujo remanente está presente en el núcleo ferromagnético porque cuando lo desenergizas, este señor pasa aquí. Recuerden que cuando está en corriente alterna, esto hace un lazo de histéresis. Entonces, al desenergizarse, es decir, al abrirse el interruptor, queda un campo remanente. Sería BR, que sería igual a esto, flujo remanente igual a BR por el área de la sección transversal. Bien. Ahora veamos qué pasa si es que la fuente sigue produciendo esa diferencia de tensión B, pero el breaker, el interruptor está abierto, es decir, se abrió más o menos en este punto. Venía el flujo, como ya lo habíamos visto, y se abrió en este instante, cuando la corriente se hizo cero. Es decir, veníamos muy bien con el flujo magnético retrasado 90 grados respecto de la tensión, y en algún punto, puede ser aquí, se abre el interruptor. Lo he graficado acá, se abre el interruptor. He puesto en rojo la corriente de inserción, perdón, la corriente de excitación I sub 0. Se abre cuando la corriente es 0, pero para nuestro caso queda un flujo remanente. Este flujo remanente permanece así hasta que vuelvas a cerrar el interruptor, es decir, cuando vuelvas a energizar el transformador, el flujo inicial no va a ser 0, sino va a ser el flujo remanente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagas esta integral va a haber unas condiciones iniciales. Una condición inicial, que el flujo del inicio, el flujo para el tiempo igual a 0, va a ser phi sub R. Muy bien. Ahora vamos a graficar el peor caso. El peor caso es cuando se cierra el interruptor en este punto de acá. Cuando el voltaje está yendo hacia el valor positivo, de negativo a positivo, y justo cuando es 0. ¿Por qué es este el peor caso? Porque cuando energices, lo que vas a hacer, como ya vimos hace un momento, va a ser integrar el flujo en toda esta sección, en esta parte que es positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que el flujo magnético va a partir de su valor inicial, flujo remanente, y va a empezar a aumentar. Si esta área es positiva, le vas a sumar, cuando llegues a este punto, más o menos, una vez la amplitud del flujo máximo. Es decir, que esto va a pasar por acá. Y cuando vuelvas a integrar en el siguiente cuarto de ciclo, vas a integrar otra vez un cuarto de ciclo pero positivo. ¿Qué quiere decir? Que el flujo magnético, cuando llegues aquí, habrá aumentado una vez más el valor
de la amplitud de lo que se conoce en estado estable. Muy bien. Luego vas a integrar el siguiente cuarto de ciclo, que ya es negativo, y este empieza a bajar. Integras este cuarto de ciclo negativo y el flujo magnético en este punto va a disminuir una vez la amplitud. Integras el otro cuarto de ciclo y va a pasar otra vez lo mismo. Disminuye una vez la amplitud. Con el paso del tiempo se pierde energía y esto va a decaer. Este punto máximo va a ir cayendo hasta llegar al valor de la amplitud de estado estable. Muy bien, hasta allí esto parece que se complica porque este campo, este B sub R, que es campo, es proporcional al flujo magnético, solo debes multiplicarle el área. Es decir, que este flujo, este campo de acá, se incrementa en 2 veces su valor máximo. Este pico de acá es 2 veces el flujo máximo más el flujo residual. Sabemos que el flujo residual típico está en el orden de 60-70%. Vamos a usar 70% del flujo máximo. Estaríamos diciendo que esto es aproximadamente 2,7 veces la amplitud del flujo. Ese sería el pico cuando energizas el transformador. Muy bien. ¿Y qué pasa con la corriente? Veamos acá. Si esto va a ser 2 veces o 2.7 veces el valor máximo, va a ser muy grande. De hecho no me alcanza la gráfica. Así que voy a tomar un punto aquí. Muy bien, vamos a exagerar. Y vamos a decir que esto ya es 2,7 veces el flujo máximo. Que sería este punto acá, el codo de saturación, donde opera normalmente. Ahora, esta corriente que le corresponde a ese flujo es muy grande. No sé cómo llamarle, le llamaré mu sub 0' N1 sobre la longitud media del núcleo. En otras palabras, es proporcional a la corriente, la corriente máxima. Esa corriente la voy a dibujar por acá. Entonces, si el flujo se ha duplicado, se ha multiplicado por 2.7 veces, entonces esta corriente, que era 0, que está con líneas discontinuas en rojo, que en estado estable debía tener esa forma, va a partir de 0 cuando cierres el interruptor y va a crecer. Va a estar en fase con este flujo y va a ser un valor muy grande. ¿Qué tan grande llegará a ser? Pues eso va a depender de hasta dónde llegó el flujo en la curva de saturación. Entonces este valor máximo se conoce como inrush. Inrush current. Corriente de inserción. Es muy grande. Se estima que está en el orden de 20 a 30 veces la corriente nominal. 20 a 30 veces la corriente nominal. Es decir, I0' está entre 20 y 30 veces la corriente nominal. No es de 20 a 30 veces I0, que sería esta amplitud, la amplitud de I0. Es la corriente nominal. Recordemos que I0 en estado estable
es prácticamente, está en el orden de 0.5% la corriente nominal. ¿De acuerdo? Y el inrush es de 20 a 30 veces la corriente nominal. Es una corriente enorme. Hay literatura que indica que puede llegar a ser hasta 40. Va a depender mucho del punto de operación del núcleo, cómo lo han diseñado. Bien, ahora el núcleo está trabajando en la zona de saturación. Es decir, ha llegado a saturarse y, como recordarán, este núcleo, en esta curva también podrías dibujar la curva de esta curva de acá, que sería la curva de permeabilidad magnética, que en el tiempo tiende a ser la permeabilidad del vacío, es decir, mu sub r igual a 1. Eso significa que cuando el flujo magnético crece demasiado, es decir, el núcleo se satura, las líneas de campo magnético ya no van a fluir por el núcleo, sino van a fluir por el aire. Es decir, va a aparecer mucho flujo de dispersión. Es decir, va a fluir por acá, va a fluir tanto por el aire como por el núcleo. Ya está saturado. El núcleo ya no puede contener más líneas de campo magnético. Todas las líneas adicionales van por fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta situación de saturación, vamos a ver que el flujo magnético, si bien es cierto, es muy grande, es decir, el flujo magnético en el hierro ya prácticamente ha llegado a su tope. Si es que aparecen más, bueno, en realidad ya se saturó tal vez por aquí. Y a partir de aquí en adelante, voy a hacer una ampliación por acá. De aquí en adelante, esto de aquí podría ser una curva o una línea cuya pendiente delta de B sobre delta de H es prácticamente la permeabilidad del aire o del vacío. Y esta línea blanca en realidad ya se saturó, es decir, prácticamente es una línea horizontal, porque ya no puede dar más. No necesariamente pasa en 2.7 veces el flujo, puede haber pasado un poco antes o podría pasar un poco después. Eso dependerá del material. Muy bien. Ahora, si ya estamos en este caso, es decir, cualquier línea adicional que aparezca de flujo va a irse por fuera. De hecho, esta línea horizontal lo puede haber dibujado acá y diría que ya se saturó hace rato, y cada línea de flujo que aparece adicional ya no fluye por el núcleo, sino se va por el aire. Bien, retomando, sabemos que este flujo magnético va a tener una cierta forma. Ya sabemos que el flujo magnético va a ser igual, no le voy a poner flujo magnético, sino flujo va a ser igual aquí a un flujo máximo por el coseno de WT. Esto, si es que lo cierras en un ángulo diferente del ángulo cero, es decir, cuando empieza la onda senoidal del voltaje, puedes poner un ángulo de disparo, alfa. Y de aquí vienen las componentes continuas. Es decir, puedes hablar de un flujo máximo por el coseno del ángulo de disparo, alfa, más
o puede ser menos. Si es que el flujo residual está del lado positivo, pues será más. Y si estaba acá abajo, sería menos. En nuestro caso es más. Ponemos flujo residual. Y todo esto, que es la componente continua, lo vamos a multiplicar por el número neperiano elevado a la menos R sobre L por T. Esto va a hacer que la componente continua, la componente DC del estado inicial, se vaya extinguiendo hasta que se haga cero. Cuando T tiende al infinito, esto se hace cero y solo queda el flujo magnético en función del coseno. El peor de los casos, bueno, ya sabemos, este pico, este punto máximo al inicio, se da cuando alfa es cero. El peor caso sería el siguiente. Alfa igual a 0. Además, WT está siempre cuando es 0 o cuando es un múltiplo de 2pi. Es decir, cuando está pasando por 0, pero está yendo con pendiente positiva. Muy bien. Si es así, sabemos que W es 2pi f, que en nuestro caso comúnmente es 60 Hz. Por lo tanto, T va a ser igual a 1 sobre 60, ¿no? 2pi se cancela, 1 sobre 60. ¿Esto cuánto sería? 0,016. Muy bien. Periódico puro, ¿no? Segundos. Es un valor muy pequeño, pero nos sirve. ¿Por qué? Porque si es un valor pequeño, multiplicado por este valor R sobre L, que podemos considerar también que es un valor pequeño, esto tendería a ser 0. Perdón, este exponente tendería a ser 0, ¿verdad? 0 y E a la 0 va a ser 1. Te queda el flujo residual, te queda el coseno de alfa, que alfa vale 0, es decir, coseno de 0, 1. Este es 0, este es 2pi, coseno de 2pi sería 1 por... No, ya no cumple. Y tenemos por acá que W es igual a 2pi f. Veamos un momento. El peor caso es cuando alfa es igual a 0, es decir, que cierras aquí cuando empieza la onda senoidal. Este es 0 grados o 0 radianes, y aquí tendríamos pi radianes y esto sería 2pi. Entonces empezamos acá. Pudiste haberlo cerrado cuando estaba aquí la onda senoidal, hubiera partido todo desde acá y construías tu onda de flujo senoidal. Pero vamos a decidir que alfa sea 0, es decir, cuando recién empezamos a ver el inicio de la senoide. El valor máximo del flujo se da cuando el ángulo es pi. Entonces ponemos por acá WT es igual a pi. Sabemos que W es igual a 2pi por f. F vale 60 Hz comúnmente para nuestro caso. Luego puedes calcular el valor de T aproximadamente. Sería pi sobre 2pi por 60.
Pi se cancela, te queda 1 sobre 120. Eso debe resultar aproximadamente 0,083 periódico puro. Muy bien, ese es un valor muy pequeño. Quiere decir que si evaluamos el flujo, en el peor de los casos, para esta fórmula, tendríamos lo siguiente: menos el flujo máximo por el coseno de pi más alfa, que vale 0, es decir, coseno de pi, Wt vale pi, en el peor de los casos. Esto va a valer coseno de pi, que es negativo 1, más el flujo máximo multiplicado por el coseno de alfa, pero alfa vale 0, así es que el coseno es 1, más el flujo residual, y todo esto multiplicado por un número que es prácticamente 0, 0,0083 periódico puro, y esto va a estar elevado a la menos r sobre L. Esto de aquí tiende a ser 1, aprox, y elevado a la menos r sobre L va a ser casi 1. Es decir, que este flujo máximo, para cuando energizamos el transformador, puede llegar a ser menos con menos más 2 veces el flujo máximo más el flujo residual. Muy bien. Si consideramos que el flujo residual es 70% del flujo máximo, podemos decir que esto es 2.7 veces el flujo máximo. Esto sería un flujo pico. ¿Está bien? Necesitaríamos la curva de saturación del material para determinar cuánto es el inrush, es decir, la corriente máxima. Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué tal si es que luego de que se desenergiza queda un remanente de 0.6, puede ser 0.7, ¿verdad? Vamos a poner 0.7 ya, para que se parezca a lo que hemos hecho en lo que hemos avanzado hasta ahora en la teoría. Ahora, para 1.2 le corresponde una intensidad de campo de 164 y una permeabilidad relativa de 5800 del material. Ahora, 0.7 de este flujo máximo, recuerden que el codo de saturación está en 1.2. Esto de aquí es la curva normalizada. Quiere decir que el flujo va a ser una curva de histéresis y va a recorrerla según el ciclo que tenga por segundo, es decir, los hertz. Lo recorrerá 50 veces en un segundo si es que es 50 Hz, o 60 veces en un segundo si es que es 60 Hz. Y esta curva normalizada se dibuja con los picos de cada curva de histéresis. Es decir, que este punto es el flujo máximo. Si se desenergiza, típicamente el flujo remanente va a quedar en aprox 70% de ese valor, que es, en este caso, 0.84. Va a quedar por acá. Bueno, ahora habíamos dicho que este flujo máximo, cuando se energice, va a ser 2 veces el flujo máximo en estado estable más el flujo residual, y esto te da 3.24 teslas. Ese es el campo para el inrush, y es un valor muy alto. No hay un valor en la curva para determinarlo. Es decir, esta escala en Tesla
solo llega a 2.2. Entonces tendremos que hacer un artificio. Vamos a aplicar la teoría. Mira que en 2.1, es decir, cuando el campo está en 2.1, vamos a llevar al máximo valor posible. 2.1 no sale nada, 2.09999, ya está, ahí está el punto rojo. Ese valor es 88.490 amperio vuelta sobre metro de intensidad de campo. Y la permeabilidad relativa es 18. Pasamos anteriormente de 5.000, ahora estamos en 18. Es decir, que a medida que va aumentando la corriente o se va saturando el material, la permeabilidad relativa va tendiendo a un valor que es igual a la permeabilidad del aire o del vacío. Muy bien, lo que hice acá fue tomar el dato de 2.1 Tesla, su permeabilidad, perdón, su intensidad de campo correspondiente y la permeabilidad relativa. También podemos tomarlo un poquito antes, en 2.08. Si te veo acá, 2.08, vemos que tenemos una intensidad de campo de 77.056 y la permeabilidad relativa sale 21. Es decir, que si pasas de 2.08 a 2.1, la permeabilidad relativa se va reduciendo. Muy bien, veamos aquí. Este campo magnético lo voy a dejar en lo que era 1.2. Tomé los datos en 2.1 y 2.08. Veo que el delta de campo es 0.02 y el delta de intensidad de campo es 11.000. Entonces el ratio es 1.39. Tiende a ser 1. Es decir, puedo considerar que ya está saturado, que la pendiente es prácticamente la pendiente que tendría el vacío. De aquí en adelante, este punto azul en adelante, puedo considerar que se comporta como una línea recta de pendiente igual a mu sub 0, la permeabilidad del vacío. Entonces, para calcular este campo de inrush, que viene a ser 2 veces el campo máximo más el residual, que es 3.24, usaré el último punto que tengo disponible, que es 2.1 Tesla, y voy a calcular la diferencia. Le voy a multiplicar la pendiente para convertirlo en intensidad de campo y le sumo el campo, la intensidad de campo inicial, que sería la que corresponde a 2.1 Tesla. De esa manera calculo la intensidad de campo aproximada que le correspondería al campo del inrush. Es aproximado porque esta pendiente es 1, en realidad parte desde 1.4 casi, y después va a tender a ser 1. Ahora voy a hacer algunas comparaciones. Miren que esto de aquí es proporcional a la corriente, amperio por vuelta sobre metro. Estos metros corresponden a la longitud media del núcleo. Por eso es constante. El núcleo ferromagnético sigue siendo el mismo. Las vueltas, número de vueltas de la espira, no va a cambiar. Entonces es proporcional a la corriente que está fluyendo por el devanado en ese instante. Ahora tenemos lo siguiente. Sabemos que la corriente de excitación I sub 0 sobre la corriente nominal es aproximadamente 0.5%. Sabemos entonces que la intensidad de campo producida por esa corriente nominal cuando fluye por el devanado debería ser proporcional a esta intensidad
perdón, a la intensidad de 164, que es la intensidad de campo para el momento de la excitación, es decir, al instante de que se está excitando, que está fluyendo I sub 0, pero entre 0.5%. De esa manera hallamos un campo, una intensidad de campo proporcional a la corriente nominal. Y sería 32.800 amperios-vueltas sobre metro. Es decir, una intensidad de campo que refleja la corriente nominal del transformador, aproximadamente. Ahora, la corriente del inrush lo estoy aproximando o estoy diciendo que es proporcional a esta intensidad de campo magnético que hemos representado aquí, que hemos calculado con una pendiente igual a la pendiente del aire, después del último punto disponible en la curva. Y esa intensidad de campo, bueno, la copio acá, y luego voy a dividir la intensidad de campo del inrush, que es proporcional a la corriente del inrush, la corriente pico, entre la corriente nominal, que es proporcional a este valor, que es función de la corriente de excitación, ya que sabemos esta proporción entre la corriente de excitación y la corriente nominal. Al hacer esta división de 995.000 entre 32.800 nos da 30.36. Muy bien, va a depender de varios factores, así es que vamos a analizar cuáles son esos factores y cómo podríamos ayudar a frenar un poco esta corriente de inserción para que no sea tan grande a la hora de energizar el transformador. Vamos a ver, pero aquí ya dejamos claro que está en el orden de 30 veces la corriente nominal. Bien, aquí hemos graficado el valor del flujo y la curva de voltaje. Recuerden que el flujo ya lo habíamos calculado, lo representamos de esta manera: flujo es igual a menos el flujo máximo por el coseno de WT más el ángulo de disparo más la parte continua, que sería el flujo máximo coseno del ángulo de disparo más el flujo residual, todo multiplicado por menos R sobre L por T. Es decir que este flujo de aquí se va a ir extinguiendo. La parte de C tiende al final a hacer esto de acá. Esta es la parte de C y va tendiendo a desaparecer. Finalmente, el flujo queda en retraso respecto al voltaje. Esta curva de acá sería el voltaje. 90 grados después aparece el flujo. Y aquí ya lo podemos ver en estado estable. Estable. Esto es lo que analizamos inicialmente. Y es aquí donde se trabaja en la mayoría de problemas. Este es el estado transitorio. Y es solamente cuando se energiza o cuando hay alguna perturbación en el sistema. Una falla, quiero decir. Una característica importante de la corriente de excitación es que es muy grande y es casi comparable con la corriente de cortocircuito. De hecho, podemos decir que esta corriente de inrush, de inserción, es o puede llegar a ser aproximadamente 90% de la corriente de cortocircuito. Es un dato interesante.
Otro dato importante es que esta corriente de excitación tiene segundos armónicos. Si recuerdan, esta corriente de excitación en estado estable está compuesta por los armónicos principales, podríamos decir I1, coseno de WT más I3, coseno de 3WT, y así sucesivamente, I5, I7, y también tenemos I1', seno de WT más I3', seno de 3WT más, y acá pondríamos I5', seno de 5WT, y así. Esto sucede porque la corriente de excitación en estado estable es simétrica respecto al eje de las abscisas. Si ven la línea roja, es simétrico, es periódico, se repite, simplemente que se repite con signo cambiado. Ven esta forma de aquí, de la parte positiva, la parte negativa es su reflejo, solamente que, bueno, está del otro lado de las abscisas. Esto hace que solamente tenga armónicos impares, y los armónicos pares no están presentes. En cambio, cuando sucede el inrush, sí aparecen componentes del orden superior que son pares, es decir, aparecerán las componentes I2 coseno de 2WT. También aparecerán las componentes I2' seno de 2WT. También aparecerá la componente I4 coseno de 2WT, perdón, de 4WT. I4' seno de 4WT. Y así aparecen estas componentes en el inrush. Esto de aquí, estas componentes pares, es algo poco probable de encontrar en un sistema eléctrico de potencia. Pero cuando aparece el inrush, la corriente de inserción están presentes y luego se extinguen cuando llegamos al estado estable. Los relés se pueden configurar de tal manera que filtren estos armónicos y puedan determinar que esta corriente grande no es una falla, no es un cortocircuito, sino que es una corriente de inserción, y de esa manera no actuar indebidamente, porque esto de aquí no es una falla eléctrica, es un comportamiento propio del transformador. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el núcleo ferromagnético trifásico va a tener 3 devanados, es decir, va a tener 3 columnas, y como las 3 columnas están desfasadas 120 grados, cuando el flujo sea máximo por una de ellas, en las otras dos no va a ser no va a ser el valor máximo, va a ser un valor intermedio. O cuando uno de ellos sea cero, pues los otros tampoco van a ser ni máximos ni cero. Entonces, si abres el interruptor, cuando al menos uno de ellos es cero, al menos en dos de las otras dos ramas, o en dos de las ramas, va a haber un flujo remanente. Va a haber un flujo remanente siempre. Entonces, cuando vuelvas a poner el circuito en operación, cuando pongas el transformador en servicio, va a aparecer una corriente de inserción en alguna de las bobinas. No sabes en qué fase, pero va a aparecer. Muy bien.
Entonces, este es algo que no puedes evitar en un transformador trifásico. Si fuera monofásico, bueno, podrías invertir en alguna tecnología que te permita sincronizar de repente el transformador a la hora que vas a desenergizarlo para que el flujo sea cero. O, y también energizarlo cuando de repente el flujo, bueno, dependiendo de si es que llegó a ser cero, de repente un nivel de tensión que sea cero o máximo, te convendría que sea máximo, ¿no? Cosa que empieza a disminuir, pero dependería de cuál es el valor del flujo residual, si está en el lado positivo o negativo. No valdría la pena en realidad. Hay otras formas que podrías tener en cuenta. Por ejemplo, un dato interesante es que si tienes una curva de saturación del material, puedes diseñar de la siguiente manera. Podrías trabajar en 1.2 Tesla, digamos, ahí en el codo de saturación. Pero si sabes que es un transformador que vas a estar energizándolo a cada rato, va a entrar y salir de servicio, no sé, según las consideraciones que tenga el cliente, podrías diseñar este núcleo, un punto de operación, este núcleo con un punto de operación menor. Esta diferencia haría que tenga mucho menos margen, es decir, el inrush podría llegar hasta este valor. Si hubieras mantenido el punto de operación anterior de 2.2 por 2.7, probablemente tendrías que tener en cuenta que vas a permitirle llegar a valores muy altos a la corriente de inserción. Entonces puedes utilizar este detalle. Puedes diseñar el núcleo de tal manera que opere en un punto por debajo del codo de saturación, de tal manera que le das un margen para que cuando aparezca el flujo máximo durante la energización del trafo, la corriente de inserción sea menor. Es decir, llegaría hasta este valor y no hasta este otro valor. ¿De acuerdo? Quedarías en el punto 1 y no en el punto 2, que sería un valor mucho más grande. Es una forma de limitar la corriente de inserción. Otro dato interesante es que hay un tipo de inrush que va a depender del sistema de potencia, de la configuración del sistema, que en inglés, bueno, tiene un nombre que he tratado de traducir, que podría llamarle un tipo de inrush solidario. ¿Qué quiere decir eso? Llaman sympathetic inrush. Yo no sé cómo traducir esto, sería inrush solidario, entre comillas, ¿no? Si es que se acepta esa traducción. ¿Qué quiere decir? Que si es que tenemos sistemas diferentes, un sistema 1 y un sistema 2, y decimos que el sistema 2 ya está operando, está enviando energía por el trafo 2 y quieres poner en servicio el trafo 1, si este trafo produce una corriente de inserción muy grande, puede generar una caída de tensión, y esa perturbación puede afectar al otro transformador. De hecho, puede hacer que él también presente un inrush cuando sea el trafo 1 el que va a entrar en servicio. Es decir, energizas el transformador y a la hora que entra en servicio produce una corriente de inserción que perturba el sistema y afecta al otro transformador. Y si sus relés no están considerando
de repente el filtro de segundas armónicas para que no se active la protección de sobrecorriente, podrías terminar haciendo que este transformador salga de servicio, que dispare la protección e interrumpas la carga, es decir, el suministro de energía. ¿Puede pasar? Bueno, sí. Entonces hay que tener en cuenta ello. Bueno, entonces repasemos. Hay 4 puntos importantes que podemos rescatar. Uno, nos importa el punto en que cierra el interruptor, es decir, el valor instantáneo del voltaje. El punto de cierre del interruptor. Esto sería lo que afecta al inrush. Puede ser muy grandes según en qué momento cierra, en qué parte de la onda de B se cierra. También nos importa el flujo de diseño si lo alejamos por debajo del codo de saturación. Punto de operación de diseño, es decir, la curva BH. Otro valor importante a tener en cuenta es bueno, no un valor, sino el tamaño del transformador. El tamaño del transformador. ¿Qué quiere decir esto? Debes tener en cuenta que cuando un transformador es más grande, tiene una corriente de inserción mucho mayor. Entonces eso es importante. Si vas a energizar algún trafo y sabes que es mucho más grande que los vecinos, este transformador puede perturbar más el sistema. ¿Qué más? Un cuarto punto a tener en cuenta es la impedancia de la fuente o la impedancia del sistema. Es la impedancia de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí atrás hay una impedancia grande antes del generador, o bueno, entre el generador y el transformador, si esta impedancia es grande, va a haber una limitante para que esta corriente de excitación o de energización sea grande. Entonces, este inrush va a ser menor si es que Z es mayor, es decir, es inversamente proporcional a Z del sistema o de la fuente. Bien, estos son los 4 factores más importantes que afectan al inrush. Hay que tenerlos en cuenta. Bueno, gracias por ver el video. Si es que no estás suscrito, por favor suscríbete. Dale a la campanita para que te enteres cada vez que subo otro video. Y cualquier comentario es bienvenido. Gracias. Hasta la próxima.